Todo está en los libros, 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 todo está en los libros. Buenas noches. Hoy es o ha sido, terminó ya, Domingo de Resurrección. Empieza la Pascua, al hilo más o menos día arriba, día abajo del equinoccio, tiempo de consagración de la primavera y jornada esta de hoy propicia para hablar en negro sobre blanco de un fenómeno que es ya imparable de momento y con el que los espíritus laicos muy abundantes a partir de la Revolución Francesa en el mundo occidental no contaban. Me refiero a lo que Vicente Verdú calificaba hace poco en un largo artículo publicado el 25 de noviembre en El País de El retorno de Dios. Nietzsche decretó, o más bien levantó acta, tomó nota de la presunta muerte del presunto creador del mundo a finales del siglo pasado, tras 100 años de avasalladoras triunfalistas y triunfantes elucubraciones de la filosofía positivista, y ahora parece como si se estuviera cumpliendo ya con asombrosa exactitud la profecía formulada por André Malraux cuando dijo o escribió, no lo sé a ciencia cierta, la frase es ya legendaria, que el siglo XXI será religioso o no será. En estos momentos, y el dato es verdaderamente curioso, las páginas más visitadas de Internet no son, como cabría pensar a priori, las que hablan de sexo o economía, sino las dedicadas desde cualquier punto de vista posible o imposible a la religión. Y ese interés universal por lo sagrado, territorio que la ciencia desconoce en el mejor de los casos o desprecia en el peor, tiene su lógico reflejo en la cultura, en la literatura, en los libros que son, como saben, la sustancia y el objeto de este programa. Podríamos citar muchos títulos, pero como muestra basten dos ejemplos. El ateo, no sé si lo sigue siendo, Régis Debray, ha publicado en su país, en Francia, una obra titulada Dios, un itinerario, en la que alega que la religión es una fuente de conocimiento indispensable en la historia de la condición humana y que Dios, añade, sigue siendo un concepto o un ser que goza de muy buena salud. Segundo ejemplo, en el instante de grabar este programa, quizá hayan cambiado las cosas cuando se emita, la lista de los libros de no ficción más vendidos en España está encabezada por dos obras que tratan de todo esto, aunque desde muy distintas perspectivas. Una de ellas es este Dictamen sobre Dios, escrito desde el agnosticismo por el filósofo José Antonio Marina y publicado por Anagrama. La otra obra, no agnóstica sino gnóstica, es mi muy discutida carta de Jesús al Papa. Confío en que esta mención no se tome por lo que no quiere ser publicidad, sino por lo que es información justificada por la naturaleza del programa. Hace muy pocos meses estuvo en él, por cierto, el filósofo Eugenio Trías, que publicó hace 3 o 4 años un libro dedicado a pensar la religión, así se titulaba, y del que ahora tengo aquí este otro volumen de título también muy explícito: ¿Por qué necesitamos la religión? Resulta chocante, además, la casualidad o causalidad de que Eugenio Trías sea el único filósofo español galardonado con el premio Nietzsche, precisamente Nietzsche de filosofía. En fin, que ahí y aquí está Dios, que seguimos a vueltas más que nunca con él, que sus sepultureros no han conseguido sellar la tumba y que los misterios, como me dijo en cierta ocasión Julio Caro Baroja, expulsados del pensamiento europeo por la puerta principal, se nos vuelven a colar ahora por la trasera. Lo dicho, un retorno como mínimo o quizá incluso una especie de resurrección. Para hablar de ello, no por azar es hoy, Domingo de Resurrección, contamos con la presencia del ya mencionado filósofo José Antonio Marina, del también filósofo y sacerdote Luis Cencillo, del teólogo también cristiano Juan José Tamayo, del escritor Isidro Palacios, del profesor de meditación, escritor y ex monje budista Juan Manzanera y del profesor y filósofo laico Javier Sádava, que en sus años mozos pasó por el seminario. Aquí tenemos algunas de sus respectivamente últimas obras. Claves para 2 milenios, de Luis Cencillo, Sintagma Ediciones.
Panorama de la teología latinoamericana de Juan José Tamayo y Juan Bosch, Verbo Divino. Dios y Jesús hacia la comunidad de Juan José Tamayo, en la editorial Trota. Para comprender la crisis de Dios hoy, también de Juan José Tamayo. Apariciones de la Virgen, un libro ya antiguo de Isidro Juan Palacios, publicado en la colección esotérica por las ediciones Temas de hoy. La mirada del maestro, de Juan Manzanera, que fue finalista del Premio de Espiritualidad Martínez Roca en 1999. Otro libro también de Juan Manzanera sobre el placer de meditar, publicado por Dharma Ediciones. Y por último, el último libro de Javier Sádava, El hombre espiritual, que tiene también que ver con todo esto de lo que hoy vamos a hablar, ética, moral y religión ante el nuevo milenio. Bien, primera pregunta. El artículo de Vicente Verdú llevaba una especie de pretítulo. La entrega a lo misterioso parece un fenómeno de reacción contra el desencanto del mundo. Lo que yo os pregunto es, ¿solo eso? Porque de ser así estaríamos ante una simple moda destinada a disiparse, y yo tengo la impresión de que se trata de algo más sintomático y sistemático, más profundo, de un fenómeno de largo alcance, casi de una segunda venida. José Antonio Marina. Bueno, yo creo que hay la razón de esta vuelta, sí es una razón de desencanto de las promesas que se habían hecho, digamos, laicas. Y sobre todo se ha retomado una de las tres funciones que había tenido la religión. La religión había querido explicar la realidad entera, y eso lo hace muy bien la ciencia. Había querido organizar la conducta, y eso empieza a hacerlo una ética laica, pero había querido ayudar a soportar las grandes experiencias de turbación emocionales, de lo misterioso, del poder, de lo real, que eso no ha cogido el relevo a nadie. Entonces, la vuelta a la religión yo creo que va por ese camino de un medio para ayudar a recuperar el significado de ciertas experiencias y para soportar ciertas emociones muy perturbadoras. Yo, con respecto al planteamiento que ha hecho Fernando sobre, a propósito de citar a Verdú, el retorno de Dios, yo discrepo sobre esa cuestión. Aparentemente parece que efectivamente hay algo de esto, pero yo veo que el proceso es a la inversa. Es decir, cuando uno se relaciona con Dios, que fundamentalmente es religión y mística, el hombre, por regla general, enmudece. Mientras que el proceso de nuestra civilización contemporánea produce todo lo contrario. Es decir, exaltación del hombre. Hay sí, probablemente, una nueva religión que, más que ser una religión divina, es una religión humanista que centra todo el interés en lo humano. Y de hecho, bueno, tenemos un símbolo por antonomasia que se repite hasta la saciedad, que es el pentagrama, el símbolo ideado por el grupo pitagórico, por Pitágoras, que es la estrella de 5 puntas, y que todo el mundo sabe en simbología que es un símbolo de expansión del hombre. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido no se puede hablar de retorno de Dios en el sentido estricto, sino de una afirmación del hombre, y eso sí se puede afirmar, de un hombre con voluntad de poder. Y por lo tanto, con esa voluntad de poder, es un hombre que se acerca al misterio del mundo, al intento de apropiarse y probablemente también de facultades y de energías divinas para alimentar esa voluntad de poder. Bueno, yo creo que hay una cosa, me parece que es básica que está pasando, y es que sí, es cierto que conocemos los límites de la ciencia, pero todas las necesidades básicas están cubiertas, con lo cual yo no creo que sea un retorno atrás, sino un avance de la conciencia. El ser humano se ha dado cuenta de que la felicidad, la plenitud, está en un cambio de conciencia, en una calidad de mayor conciencia. Ya se sabe que lo material nos satisface. Antes se podía proyectar, como yo no tengo satisfechas mis necesidades, proyecto que está en la ciencia, proyecto que está en la religión, proyecto... Ahora mismo ya está muy claro, hay una experiencia muy larga de muchos años. A mí me parece que no es un retorno, y tampoco creo que sea un retorno a Dios, porque la conciencia de Dios ha cambiado completamente. Es más el reconocer al ser humano que la conciencia se puede expandir, se puede refinar. Y eso da una mayor plenitud, eso da lugar a una mayor calidad de vida.
Javier Sadaba. Sí, bueno, vamos a ver. Yo en este retorno de los brujos, o de Dios, o la venganza, como decía un francés, la venganza de Dios, dejando de lado qué es esa gran metáfora Dios, o hasta dónde se expande, pues si se puede dar una definición de religión, yo creo que hay una parte muy espúrea, otra muy normal. Es decir, empiezo por la normal. O sea, bueno, que hay una serie de necesidades pues, que van a ir, mientras haya conciencia, autoconciencia, bueno, los límites, la muerte, el intento de, bueno, pues de que no quede uno frustrado con el sufrimiento de la muerte, pues probablemente habrá dioses, ¿no? Habrá algo que tiene relación con lo que llamamos religión. Pero junto a eso, dadas las fluctuaciones de la ciencia, por cierto, hay muchos científicos que se dice que son creyentes, después yo creo que eso es mentira, es decir, que las estadísticas varían en función de los intereses de quien las haga. De Einstein, por ejemplo. Bueno, claro, decir como Einstein, ¿no? El sentimiento cósmico de que decía Einstein del universo, pues eso, ¿por qué le llamamos religión? Eso es puro panteísmo, hombre, en un sentido ampliado, ¿no? O por ejemplo, Planck, cuando hablaba del misterio del ser, parecido a lo que han dicho otros teólogos, o Jeans, cuando hablaba de la última realidad, bueno, pues no sé, pues sí, pero eso... En sentido estricto eso no es lo que se entiende o lo que quisiéramos entender en nuestra cultura por Dios. Después hablaremos de eso. Pero digo, junto al aspecto que me parece, por llamarlo positivo, es decir, bueno, tiene ciertas necesidades, simboliza, se expresa, hay otra, que es la gran mentira. Es decir, estamos llenos de embusteros, estamos llenos de pseudodivinos, estamos llenos de majaderos. Y cuando las fluctuaciones son de la ciencia, cuando ha habido una degeneración o caída de las ideologías, cuando la modernidad ha prometido tantas cosas y ha dado tan pocas, pues lo normal es que esos huecos sean rellenados por estos supuestos movimientos religiosos que yo creo que son una alienación más de las muchas que ha tenido la humanidad. Bueno, sí, no, Tamayo, ¿querías decir algo? Bueno, sí. Por favor. Yo creo que antes de preguntarnos a qué se debe el retorno de la religión, habría que preguntarse cuáles son las manifestaciones de ese retorno, porque es uno de los fenómenos más complejos y más ambiguos. Claro. Es decir, no retorna la religión del amor, no retorna la religión de la solidaridad. ¿Qué es lo que retorna ahora mismo? Pues yo creo que, en primer lugar, retorna las manifestaciones más irracionales de la religión. Retorna el fundamentalismo, retorna el fanatismo, retorna la intolerancia, porque es un elemento que está también inscrito en las religiones. ¿Qué retorna, por otra parte? Retorna una nueva forma de religión que es la más peligrosa, que es la religión económica del mercado. Los dioses económicos están resurgiendo. ¿Y quiénes son los dioses económicos? Los que todos sabemos, los que se han apropiado de los viejos atributos de los viejos dioses. Es decir, el atributo de la omnipotencia, de la omnipresencia, de la omnisciencia, esos ahora los tiene el mercado, los tiene el capital, los tiene la economía. Y creo que hay dos manifestaciones de retorno de la religión que son las más nobles, a mi modo de ver, y las que más se pueden defender en este clima de secularización, que es el retorno del Dios de los místicos y el retorno del Dios de la solidaridad, de las tendencias de la teología de la liberación. Bueno, Luis Cencillo es la única persona que no ha intervenido todavía. Sí, Luis, por yo favor. ahí veo dos cosas, dos dimensiones. Uno es el culto. No cabe duda que la gente más popular, menos intelectual, crea o tiene necesidades de cultos que se los crea, o que adopta a otros y los readapta. Porque eso, evidentemente, las sectas y todo esto son una manifestación de esa necesidad de sentirse comunidad con culto, etc. Eso sería lo religioso en este sentido, hasta llegar ya a aberraciones y al fundamentalismo. Y otro es el que, al ver los límites del pensamiento racional moderno desde la posmodernidad, lo que se echa en falta es un horizonte más amplio, último, donde la base de lo real no es la materia, sino la mente. Y esa mente, claro, no es la mente humana, es una mente que se supone ser infinita y estar globalizando, englobando todo lo de los demás fenómenos del cosmos. Y ahí es donde yo creo que se habla de retorno de Dios, que es un Dios a la vez que puede ser compatible con el Dios, el Atman oriental, etcétera, y con el Dios cristiano. Porque los otros dioses son ya muy parciales, ¿eh? Son las dos grandes concepciones. Yo creo que la pregunta que había hecho Fernando, aunque había titulado la entrada el retorno de Dios, después ha pasado al retorno de las religiones, sí, que es más exacto. Es decir, en los últimos 40 años han aparecido, según dice el Instituto de Historia de las Religiones,
40.000 movimientos religiosos nuevos, algunos muy poderosos como la religión Bahá'í, que es un fenómeno muy curioso. De manera que es más fenómeno religioso que fenómeno de retorno de Dios, con lo cual hay que explicar a la mayor parte de los espectadores que es que no todas las religiones tienen como núcleo central el concepto de Dios. Que, por ejemplo, que todas las religiones hindúes tienen el concepto de absoluto o de conciencia, y que las religiones chinas tienen el concepto de Tao, que es una especie como de regularidad de la naturaleza. De manera que hay en el fondo, yo creo, una experiencia religiosa profunda, universal, que está en todas las culturas, y que unas culturas lo han conceptualizado a través de la idea de Dios, otras a través de la idea de absoluto, del Atman, como decía Luis, y otras a través de la idea de Tao. Y que lo que está paseando sobre todo en Europa es que se está dando un fenómeno de sincretismo, que lo decía Juan José, absolutamente, a mi juicio, catastrófico, donde se mezclan meditaciones de 3 al cuarto, con dietas de adelgazamiento, con esoterismo. Solo hay que ver en los kioscos la cantidad de revistas esotéricas que han aparecido. Es una especie de barullo conceptual, pseudomístico, no sé qué, y yo creo que sí conviene, y ojalá pudiéramos hacer en este programa, aclarar un poquitín las ideas de, pero en todo esto que hay de serio. Lo de la teología de la liberación me parece el aspecto religioso más importante que ha sucedido en los últimos 50 años. En cualquier caso, yo estoy muy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, aunque quizá hemos metido muchos dioses y muchas religiones, y convendría después a lo mejor acotarlo un poco más, ¿no? Pero a mí me gustaría, Nobleza Obliga, también una lanza a favor de los que no tienen ningún interés por la religión. Porque yo sí creo que una de las grandes hebras o de las raíces del ser humano es la religión. Pero hay otros que a los cuales la religión no les interesa en absoluto. Shakespeare, que ha tocado todas las pasiones en sus tragedias, pues no habla de religión nunca. Entre nosotros, cuando Tierno Galván se declaraba agnóstico, con una probablemente concepción de agnosticismo muy personal y no creo que muy exacta, decía que no le interesaba para nada. No le interesaba para nada esto, ¿no? Y bueno, pues no sé, estoy pensando en filósofos, por lo menos en su vida, no en sus obras, como Hume, que no tenían para nada ningún interés en la religión. O sea que yo creo que también deberíamos de ser respetuosos con aquellos, bueno, que se vean al margen de cualquier, no sé, por lo menos de esto que nosotros pensamos, que yo pienso, desde luego, que es tan esencial en los seres humanos. Ahora, añado, yo creo que en este retorno de las religiones, en un sentido amplio, de magias, autoayuda, como decía antes, mentirosos, embusteros y tal, es un hecho real, pero no solo en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, la nueva era... Sobre todo en Estados Unidos. La New Age tiene casi 20 millones. Hay charlatanes que tienen 1 millón de adeptos fácilmente. Pero cuidado, yo no creo tampoco que eso coloque a estos movimientos muy lejos de otra serie de religiones que se postulan como muy racionales, con una teología muy hecha, y que en el fondo son tan sectarias como las otras, ¿no? Es decir, que ya sabes que Bonhoeffer decía que el cristianismo no es religión. Exactamente, bueno, sí, pero en un sentido luterano que yo no aceptaría, claro, estaba por encima, ¿no? Claro, como lo decía Karl Barth, ¿no? Claro. En ese sentido, la única religión potente en este momento, admirable, es mi sombra, quiero decir, no tengo nada con ella, me parece peligrosísima, es el islamismo. Claro. La que lleva a sus últimas consecuencias un Dios amo, un Dios monoteísta, que es hasta el creador del mal. Sí, pero si me permitís hacer una matización... Lo cual es realmente peligroso, claro. Con respecto al tema del retorno de lo religioso. Yo creo que se produce un doble fenómeno en el mismo aspecto. Es decir, por un lado se observa una crisis de la religiosidad como factor público. No hay que olvidar que hay que hacer una diferencia entre la vida íntima, religiosa o mística y la vida del surgimiento del templo exterior. Por ejemplo, en Occidente la primitiva religión es la religión del hogar, anclada en la intimidad de la casa. El templo surge a partir del siglo VIII antes de Jesucristo como una exaltación de la hipertrofia de lo público en relación con el nacimiento de lo político. Yo creo que es ese tipo de religión como factor público de cohesión de determinadas colectividades las que está fracasando o está en crisis profunda. Sin embargo, la religiosidad como vuelco hacia lo íntimo manifiesta dos aspectos. Por un lado, el intento de apropiarse de todo lo que es, y tú has citado, energético, mágico, para ponerlo al servicio de mi experiencia individual, a ver cómo yo puedo acrecentar mi voluntad de poder y afirmarme como individuo en el mundo.
Y ese fenómeno también produce el lado inverso, el renacimiento de lo místico, que yo creo que en ese sentido es lo que, desde el punto de vista positivo, fíjate, surge. lo que pasa es que el retorno de las religiones es muy distinto. Juan José había dicho antes, hay una parte fanática. Javier Claro. acaba de decir, me parece que en este momento la religión más coherente con la tradición religiosa es el Islam. Sí es cierto que mientras que en Occidente, en primer lugar, el fenómeno del ateísmo, cuando lees a un experto que se declara crítico de religiones, como es Harold Bloom, dice, bueno, el fenómeno del ateísmo es un fenómeno únicamente europeo. Exclusivamente. Exclusivamente europeo. Vamos, en América se es muy religioso, y en América del Norte está hablando sobre todo de Estados Unidos, y tanto en Estados Unidos, en este momento con lo de septiembre se ha visto claramente, como en todo el mundo islam, son religiones que tienen un poder de cohesión nacional fortísima, que había sido una de las cosas cuando Carlos V quiere luchar contra el luteranismo. Lo que le preocupa es que una nación que tiene la religión dividida acaba dividiéndose, de manera que era un asunto serio. Pero yo creo, y esto sí es una crítica con lo que dice Javier, antes Fernando ha dicho que yo he escrito este libro desde el agnosticismo, por supuesto, porque para hablar del tema de Dios mejor estar fuera, para no jugar con cartas marcadas. Pero, sin embargo, yo no creo que la conclusión sea agnóstica. Yo creo que hay un fenómeno de seriedad intelectual en la filosofía que tiene que ver con el mundo religioso y que también estamos trivializando mucho. Es decir, ¿se puede en este momento ser religioso inteligentemente? Yo creo que sí. Totalmente de acuerdo. Sí, Yo sí. creo que Después, sí. después, Eso es lo que proponerías, pero con lo de vamos a ver. pensar la religión. Sí, un poco por la alusión, ¿no? Primero, Pero desde el punto que has de vista dicho individual, no Sí. colectivo. Bueno, Bueno, claro. No, pero no hablamos de Porque iglesia, estamos- no hablamos de iglesia. ¿verdad? No, pero, por ejemplo, el que has citado a Harold Bloom. Harold Bloom en uno de sus últimos libros dice, yo no sé si era cierto o no, que el 69% de los americanos creen en los ángeles. Sí. O sea, prácticamente los mismos que creen en la pena de muerte, que están a favor de la pena de muerte. Y Los en, no, el 70 y tanto por y en que ciento- Dios creó al mundo en 6 Exacto. días. Después, rápidamente, Creen en la literalidad de la Biblia. Rápidamente, y antes de entrar en lo que efectivamente sería una actitud filosófica a favor de la religión o de una mitigada religión, bueno, lo de separar Dios y la religión me parece que es fundamental desde el punto de vista conceptual, ¿no? Dios, en el sentido además personal, como numen que te hace caso, es una cosa propia de las religiones nuestras occidentales, ¿no? Javier, Sí. si me permites, yo separaría Dios, religión e iglesia. Son Por tres supuesto, conceptos por supuesto. que Sí, en por la supuesto. mentalidad occidental Sí, se por unen cierto, siempre, religión, pero que no forzosamente están Que si unidas, después ¿no? entramos en su etimología, que yo creo que después de Benveniste está bien clara, viene de relegere o relegere o relegere, como dijo Cicerón, pero Eso eso hablamos hablamos después en ello. Es decir, lo hemos Termina tomado tu- la palabra de esto de la cultura menos religiosa, que era la romana, que era muy jurídica, ¿no? Pero yo en ese libro y en otros sitios más he defendido desde una postura no creyente, que es la mía, agnóstica en el sentido de no posibilidad de planteamiento respecto a afirmar o negar. Hombre, yo creo que hay una actitud que es la de una cierta ternura con la realidad, una apertura al misterio, pero en un sentido de más estrictamente natural y laico, que me parece fundamental. Y una de las ramas de la filosofía, que es la filosofía de la religión, lo que tenía que hacer es precisamente es estudiar este tipo de cuestiones, tanto la creencia religiosa como abrirse después a los hechos que la ciencia de las religiones nos dan. Yo creo que eso es fundamental, y antes decía al principio la parte espuria. La parte positiva sería precisamente el tener una actitud mucho más receptiva respecto a este tipo de cuestiones que después nosotros le ponemos la etiqueta de religión, ¿no? Juanjo Tamayo. A mí me parece que lo más lúcido que se ha dicho hasta este momento es la distinción que se ha establecido, y en estos parámetros creo que nos debíamos mover, entre religión, Dios, iglesias. Porque son niveles bien diferentes, y además el retorno de la religión no significa la vuelta de Dios y, por supuesto, mucho menos la fuerza de las iglesias. Juanjo, yo ahí me meto un poco contigo, pero es que tú te defiendes en este caso. Después las religiones, si no tienen iglesias, no funcionan. No, Javier, no tienen función. perdona. Es que yo El estoy a favor, budismo- evidentemente, el de una budismo religión lo laica, siento. natural, pero es que dejas, después... Javier, No, sí, eso sí, no es verdad. ninguna- El taoísmo no tiene iglesia, el budismo no tiene iglesia, Eso el es un hinduismo fenómeno. no tiene iglesia, y ni siquiera el islam tiene Islam iglesia. tampoco Y tiene los iglesia. judíos tampoco. Prácticamente la única iglesia o las únicas iglesias que existen son las cristianas. Pero eso es por el impacto del derecho romano, Claro, que ahí le hemos- sí le que hemos- no tiene. El taoísmo Le tiene hemos cortado a iglesia, Juanjo. todas tienen iglesia. Le hemos Sí, cortado a Juanjo. perdona, vamos a devolver la palabra. No tienen a iglesias Juanjo y tan retomamos fuertes como todo estas. esto. Metafóricamente, en todo caso. Y todo. Analógicamente. Analógicamente. Pero eso que no tienen iglesias me parece una... Pero la iglesia irreal. tal como... No el- las tienen, Javier. No las tienen, ¿no?
¿Cuáles? Ninguna Ni el religión budismo, nuestra es ni cristiana. porque toma Hay el- una iglesia pero budista. porque toma el El Dalai Estado. Lama, Pero- que es un hombre, no me sector digas. muy minoritario del budismo, ¿Qué el que tipo de representa el budismo? único. Mira, todas las No, escisiones... desde entonces- luego, como identidad. no tienen y como teólogos, entiende el catolicismo, la palabra iglesia, no efectivamente, porque el nacimiento de la iglesia no hay que olvidarlo, que es semejante histórica y semánticamente al nacimiento del imperio cristiano. ¿Cómo? Sí. Pero La iglesia identidad el imperio romano, entre con sus imperio cúpulas, sus obispos, sus iglesia. jerarquías, sus... Fíjate Bueno, que venga, era- Juanjo Tomayo, que te hemos quitado la palabra. Es que me termina. parece que esta distinción es fundamental para el debate. Claro. Primero, la religión. Me gustó mucho el último libro de Eliade, el editado en España, en el que dice que... ¿El diario portugués te refieres? No, ese es el otro, último la, que se ha pru- publicado. la el último. prueba me parece que se llama, la prueba, donde dice en el primer capítulo, creo que me he equivocado en todo mi estudio de historia de las religiones, relacionado tan directamente la religión con Dios. Y dice, porque creo que la religión tiene que ver con el sentido, la verdad y el ser. Y en ese sentido, yo creo que sí se está produciendo un retorno de la religión y bien fecundo, que es cuando ya la filosofía de la razón instrumental y cuando la ciencia no plantea las preguntas por el sentido, evidentemente parece que hay, perdón un segundo, Sí. hay una instancia que la plantee, que no quiere decir que sea necesaria o no. Por tanto, segundo, el tema de Dios. No lo trato ahora, pero entro en el tema de la mediación de las iglesias. La Iglesia Católica es un fracaso del movimiento de Jesús de Nazaret. Es decir, yo recordaré siempre a este respecto, para defender mi tesis, la frase famosa del Loisy, por la cual fue condenado. Alfred Loisy, en aquel famoso libro de 1902, L'Église et l'Évangile, dijo, Dios anunció el reino Y y nos han que traído una fracasó, iglesia, sí. lo que vino fue la Iglesia. La Iglesia es el gran fracaso del movimiento de Jesús. Otra cosa muy distinta es el movimiento comunitario. El cristianismo no surge a través de mediaciones institucionales, ni judías ni romanas, sino que surge a través de un movimiento comunitario de seguidores y seguidoras de Jesús. Bueno, Y en ese sentido, pero me vamos a- parece que la mediación de la Iglesia es uno de los obstáculos fundamentales en la construcción del reino desde la perspectiva del cristianismo. Pero vamos a ver, de la historia este- del cristianismo, yo lo que Sí. durante una época sí estudié porque me pareció fascinante, Claro. es justo el primer siglo. El primer siglo, cuando se están construyendo las iglesias a las que se dirige, por ejemplo, el Apocalipsis, es un movimiento muy sugestivo, muy extraño, muy de comunidades pequeñas con mucha autonomía cada una de ellas, en que se consideraban que lo que tenían que hacer, en lo que consideraban yo creo que era la gran... el gran camino que tenía que seguir la religión. En aquel momento no querían tanto hacer una teología, porque el logos acerca de Dios le parecía que aquello no iba mucho más allá, sino quería ser una teopraxia. Queremos obrar como Dios, por eso la noción del agape, de la comunidad, era la que era verdaderamente poderosa. Cuando choca con el mundo muy conceptual griego, es cuando entonces tienen que sufrir una especie de mutación. Antes lo comentaba con Fernando, Levi Strauss decía, bueno, si el problema, la gran tragedia del cristianismo es que estaba dedicada a ser una religión oriental y se convirtió en una religión occidental. Claro. Y entonces, al chocar contra la filosofía griega y al chocar contra la juridicidad, el mundo jurídico romano, tuvo que alterar de tal manera muchos de sus componentes que al final pudo pasar casi a ser irreconocible. Pero es que, vamos a ver, por cierto, Loisy, el famoso Loisy, fue excomulgado vitando, es decir, que no siquiera uno podía también, pecaba si se le dirigía la palabra a Loisy. Fija, imaginaos lo que supone de barbaridad, ¿no? Pero vamos a para después acabar en algo que ha dicho, bueno, también Juanjo y José Antonio. Bueno, evidentemente que hay religiones sin Dios, eso es claro. Bueno, el jainismo, por ejemplo, ¿no? Que puede ser uno religioso sin Dios y que Dios es un concepto pues, típicamente occidental. El Dios el Dios de la trascendencia, el Dios que conjuga, como tú decías, bueno, pues son lo que son la herencia hebrea por una parte y por otra parte toda la filosofía griega, ¿no? Pero frente a lo que es una especie de sabiduría o filosofía oriental, nosotros tenemos teologías fuertes. Para mí el asunto es
entre teología y religión. Religión es, bueno, pues un sentido amplísimo, hay muchísimas, aquí se han citado, después se podrán poner límites más o menos. Pero teología supone una serie de creencias. Y yo en este sentido, Juanjo, te digo sinceramente, y creo que alguna vez en platós semejantes a estos lo he dicho, yo siempre recuerdo una frase de Flu, uno de la primera generación, filósofos analíticos de religión, que él cuando se encontraba con un teólogo quisiera que creyera en algo, que es que ya está bien, ¿no? O sea, ¿en qué se cree? Porque podemos tener una actitud sumamente amplia respecto a la religión y todos somos religiosos, pero ahora vamos a empezar a discriminar. ¿Qué es lo que se cree? Yo he puesto el ejemplo a mí admirable y rechazable del islamismo porque es creocrático y dice realmente en qué cree. Pero vamos a ver, si no hay iglesia y no hay creencias, entonces ¿en qué queda el cristianismo? Y en eso me gustaría que se dijera también por parte de los... Javier, yo tengo que salir al paso de lo que a mí me parece que es otra confusión. La confusión entre Dios, religión, iglesia y creer. Claro. No forzosamente la fe acompaña a todas las religiones. Hay otro tipo de religiosidad, que es la de la gnosis, siná, que intenta conocer a Dios, no creer en Dios. Y entonces, bueno, eso me parece que es bastante importante, porque lo que está volviendo ahora, creo yo, es más una gnosis que una fe. Sí. Pero bueno, de todas maneras... Hay una cosa que yo creo que nos olvidamos, que es lo básico, porque lo sabemos todos, nos olvidamos, ¿no? ¿Por qué hay religión? ¿Por qué hay religión después de siglos y milenios, ¿no? Por el miedo, ¿no? El ser humano tiene miedo. Bueno, entonces ante eso... Puede ser por el miedo, esto lo diría un puente Ojea, la falacia conativa, el miedo a la muerte, puede ser por buscar una tentativa de respuesta a preguntas que nos atormentan a todos, las grandes preguntas, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿De dónde venimos? Claro, ¿no? y ante esa incertidumbre y inseguridad, sí, pero hay una inseguridad básica. Cuando tú enfermas, estoy hablando de personas, cuando una persona coge un cáncer, enseguida buscas a Dios. O cuando un amigo... Bueno, hay una duda, ¿no? Más que una inseguridad. No, ya sabemos que la filosofía nace de la duda, ¿no? Hay una inseguridad, un miedo, no sé qué hago aquí, no sé dónde voy, no sé. Pero y a partir de ahí se crean un montón de historias, ¿no? Ese miedo procede de una estructura antropológica, que es el desfondamiento y la falta de compleción cenital de un sistema abarcativo del mundo dado por naturaleza. Bueno, el caso es que las personas, los seres humanos, que son los que nos sobre todo movemos, una visión religiosa negativa, porque quien concibe la religión así, concibe la religión como un dato egoísta. A ver, ¿qué es lo que yo puedo sacar de la religión cuando la religión, en el sentido eminente, te pregunta justamente lo contrario? Se encuentra contigo y te dice, ¿qué es lo que tú estás dispuesto a darme? Sí, pero Juan ha dicho acá un punto clave, y es que, lo dices tú, lo dice Hume, Schopenhauer, una de las fuentes básicas de la religión es el miedo. Es decir, estoy completamente de acuerdo. Decía Schopenhauer que si los seres humanos no hubieran tenido romper las barreras de la muerte, no hubieran inventado a Dios. Entonces, yo creo que el tema es, somos capaces, la humanidad... Espera, de uno en uno, venga, la humanidad sencillo y luego Juan Manzanera. La humanidad va a ser capaz algún día de tener conciencia, de poner conciencia al sufrimiento, al dolor, sin inventar cosas. Claro, ese es el tema, ¿no? Pero ¿a qué llamas inventar cosas? Porque evidentemente en plan de cosa positiva no encontramos lo que es el sentido del dolor. Siempre hay, como en la misma ciencia, una teoría que sirve de contextualización de los fenómenos concretos. No, pero por ejemplo el budismo, en ese sentido, la práctica budista es la conciencia del dolor, no es darle sentido al dolor. Claro. Y esto es lo que Buda dice. El sufrimiento existe y eso es verdad. Claro. Y liberarse. La conciencia del sufrimiento es la liberación. No salir del sufrimiento, no darle sentido, no encontrarle no inventar una... Yo creo que lo que dices tú, de que en el acercamiento a la religión, una de las razones es el miedo. Pero eso estamos moviéndonos, digamos, en el concepto popular de las religiones. Yo creo que en el mundo de las religiones hay un fenómeno absolutamente trascendental que ha marcado la historia de la humanidad de una manera absolutamente colosal, que es que aparecen unas personalidades que además no llegan a la docena. Muchas de ellas en un siglo absolutamente fascinante, que es el siglo posiblemente VI, V antes de Cristo, que son pues Buda, Mahavira, Lao Tse, Confucio, el Zoroastro tardío, Jesús viene después, y esas personas son personas que han tenido una influencia en nuestro modo de concebir el mundo absolutamente colosal, que se dio a través de las religiones, menos Sócrates, que también tenemos que ponerle ahí, o Pitágoras, por como habías dicho tú, pero yo creo que más Sócrates, que viene por otro lado. Y son personas que lo que están hablando es de una experiencia que han tenido ellos. Entonces, como se articula, y tú mismo, Juan, lo has dicho antes, como se articula realmente la riqueza de la vida religiosa, es cuando se opone, por una parte, la experiencia natural, que es la que conduce a la ciencia, y por otra parte, otra ciudadela sagrada.
otra ciudadela que es la que se basa en otro tipo de experiencia. Que dice, mire usted, si no viene usted, yo suelo poner como metáfora el hablar de religión o de la trascendencia es una experiencia parecida al ver las vidrieras de una catedral. Quienes están dentro de la catedral las ven llenas de colores. Dicen, el mundo está coloreado. Quien está fuera de la catedral dice, pues todo es gris. Tienen los dos verdad. Los dos están diciendo literalmente lo que ven. Desde fuera las vidrieras de una catedral son grises, desde dentro son coloreadas. El problema está cómo pasa uno de fuera a adentro. Pero la experiencia de dentro es una experiencia irreductible. Por eso la ciencia no tiene nada que decir respecto a la religión. Pasa de fuera a adentro siempre, creo yo, a través de una praxis. Pero no para, de mí es a través de una praxis. Si no hay esa praxis, no se puede entender desde dentro del fenómeno. Y eso es lo que me parece fantástico. Que la teología de la liberación, esa sí que estaba haciendo una introducción práctica a la religión. Y no se estaba metiendo en apologética. Pero lo que yo creo que desvirtuáis, me parece a mí, lo que es la experiencia de la gente sencilla, las experiencias primeras, que esas son recibidas y afectan a todo el mundo, independientemente del valor que puedan tener después, como decía William James, ¿no? Los profetas o los individuos que en un momento determinado, normalmente además, pues generalmente gente inestable, ¿no? pero que son geniales en la hora de poder dar vida a esa vida originaria, ¿no? Pero fíjate, en tu libro yo creo que la estructura, haces algo que me recordó mucho a Feuerbach, es lo que es la falsedad de la religión, la verdad de la religión. La falsedad es la teología, la verdad es la antropología. Dicho breve, hecho más accesible, un poco más claro. Yo creo que hay que negar todo aquello que después son grandes ídolos, o todo aquello que después de una manera abstracta y de una manera interesada y de una manera eclesiástica hacen los teólogos. Aquellos que después hacen sistemas como si fueran sistemas científicos, y eso es falso. Y hay que recuperar precisamente ese tipo de experiencias que son mucho más auténticas, ¿no? Y que serían la verdad de la religión. Y esa verdad de la religión tiene que ver con lo que decía antes Juan, con lo que puede ser el dolor y con lo que son, en último término, los sentimientos básicos, el conjunto de sentimientos, de necesidades, de imágenes que tenemos los seres humanos. Y eso depurado quiere decir que no tiene que construirse ningún sistema teológico al respecto, ni un guardián que sea iglesia. Eso es lo que me parece que lo que hay que mantener de la religión. Ahora, fíjate, es que nosotros hemos hecho una teología, estamos hablando de la teología puramente escolástica, la fuerte, que entonces era una traducción de términos filosóficos a términos religiosos o al revés. Pero, por ejemplo, hay un tipo de teología, por una parte la teología mística dentro de nuestro ámbito cultural, o por ejemplo la teología de Sankara dentro de la tradición Vedanta, que lo que se están diciendo es únicamente la exposición, como pueden, de una experiencia. El problema de las religiones es que se han eliminado o de la experiencia o de la acción. Por eso, otra forma de teología válida es una teología como la de liberación, que es muy poco logos y es mucho y es muy praxis. Y está diciendo, es en la praxis donde se adquiere una determinada experiencia respecto de la religión. Yo creo que aquí se está jugando con un concepto de teología demasiado achicado, demasiado ubicado en el ámbito de la teología escolástica. Claro, eso es una manera de hacer teología de ese momento. La etimología e incluso tengo la impresión de que muchos filósofos, sobre todo filósofos del ámbito del agnosticismo, se sienten mucho más cómodos dialogando y discutiendo con filósofos escolásticos que con teólogos de la liberación. Y tienen unas sospechas contra la teología de la liberación que me parecen enormemente peligrosas, porque, claro, ¿cuál es la gran revolución que hemos hecho en los últimos 30 años en el método teológico? Que el acto primero de la teología es la experiencia religiosa y la praxis, y el acto segundo es la reflexión desde esa experiencia. Y como dice Gustavo Gutiérrez, y yo creo que lleva toda la razón, quien no está en el acto primero, la reflexión que hace es cuando menos cínica y poco vinculada a la realidad histórica. Claro, desde esa perspectiva la teología ya cambia, porque en el fondo, ¿cuáles son las tres dimensiones de la reflexión teológica? Lo decía muy bien Ignacio Ellacuría, tiene una dimensión no ética, que es toda la teoría del conocimiento, tiene una dimensión ética, el deber ser, y tiene una dimensión práctica, la acción para la construcción de un nuevo mundo. A mí me parece que esta concepción de la teología es bastante más completa y sintoniza mejor con las nuevas corrientes filosóficas. Un alto en el camino, hay quienes piensan que ahora el ojo de Yahvé es la publicidad.
Seguimos en negro sobre blanco hablando de ese fenómeno que ha sido calificado recientemente con el título de El retorno de Dios. Recuerden ustedes que están con nosotros el filósofo José Antonio Marina, el teólogo Juan José Tamayo, el ex monje budista Juan Manzanera, el filósofo y sacerdote Luis Cencillo, el escritor Isidro Palacios y el también filósofo Javier Sádava. Bueno, se había hablado en la primera parte del programa de las etimologías, de la etimología de la palabra religión. Es algo que se ha discutido siempre. Tradicionalmente se venía diciendo que religión venía de religare, de volver a unir lo que primitivamente estuvo unido y luego se separó, y fundamentalmente el macrocosmos o reino de los cielos del microcosmos o valle de lágrimas. Pero también se ha propuesto otra etimología que parece ser que es la que más le gusta a José Antonio Marina y también a Javier Sádava, no sé, a los demás contertulios, y es una etimología que haría venir la palabra religión del relegere latino, del volver a leer. ¿Qué es lo que se volvería a leer? Bueno, se volvería a leer la realidad entera, y José Antonio Marina pone en relación esta etimología de la palabra religión con la necesidad, digamos, de no ser negligente a la hora de leer esa realidad. Sí, tradicionalmente se ha dicho que la etimología venía de religio, que era el estar ligado a una realidad trascendente o a una personalidad trascendente. Por ejemplo, aquí en España ha utilizado mucho Zubiri en todas sus obras de teología. La otra, a mí me parece mucho más sugestiva. Relegere es, el mundo permite dos lecturas. Hay una lectura precipitada, negligente, olvidadiza, que es cuando el mundo solo es, el mundo es como es y se acabó. Y una lectura más cuidadosa, una relectura, una lectura atenta, que descubre lo que a mí me gusta llamar la dimensión divina de la realidad. Y a mí esto me parece... Es decir, que no se detiene en lo que los hindúes llaman maya, la ilusión propuesta por los científicos, y que además es un fenómeno que se da realmente en casi todas las culturas. Hay el mundo profano, que es el que todavía se ha quedado fuera, y, digamos, el mundo religioso, que es que ha sido capaz de ir un poquitín más y que tiene que ver con una etimología también maravillosa. Todo el mundo, cuando hablamos de religión, hablamos del mundo del simbolismo. Es un mundo simbólico, es un mundo que, más allá de la percepción, convierte la percepción, como decía San Francisco de Asís y toda la escuela franciscana, pues un vestigio de otra cosa. La palabra símbolo significa en realidad moneda partida. Era una contraseña que se daba en que una persona tenía la mitad de una moneda para poder reconocer cuando llegaba la otra persona a la cita. Entonces, el simbolismo de convertir la religión en simbólica significa convertirla en la mitad de la realidad a la espera de ver si viene la otra mitad que completa el sentido total. Bueno, y eso me parece muy hermoso, por lo menos. Sí, yo quisiera coger el aspecto teórico para después también brevemente entrar en el práctico con mi buen amigo Juanjo. Se han solido dar tres etimologías, que no definición. La etimología no es el significado de una palabra, pero sí es importante saber cuál es el origen. Una es religare, estar ligado o atado o fundamentado en otra cosa. Otra es relegere, que es releer o reel atentamente las cosas. Y la otra, que la propuso fundamentalmente Graves, es renlegere, estar atento a la venida de la diosa madre, ¿no? Él pensaba en términos de la vieja Europa y, bueno, y lo que habríamos perdido en el aspecto femenino de las religiones. Hombre, yo creo que actualmente está bastante claro que tenía razón Cicerón cuando decía que venía de relegere o relegere y no de religare, y da dos razones internas y externas a favor de esta interpretación Benveniste, como he dicho antes. Y lo otro, además, no solo es un error lingüístico, sino que es un interés ideológico que va desde San Agustín, que es el que lo defiende, hasta Zubiri, ¿no? Que es dar de la religión esta idea de que uno está, bueno, como decía antes, ligado al fundamento. Pero eso es erróneo, y la religión, afortunadamente, yo creo que tiene que ver mucho más con esto que decíamos antes de, bueno, de apertura, en su sentido positivo. Pero es que quiero ir ahora al aspecto... Mira, yo estoy completamente de acuerdo con vuestra teología política, sea tú, Juanjo, mi buen amigo Juanjo, sea mi buen amigo el asesinado, y además Portugalujo, Yacuría, o tantos más, ¿no? Yo lo planteo un problema teórico, planteo un problema de creencias, un problema, en último término, de llevar esas creencias con coherencia hasta el final. Hasta el final. Y quisiera saber yo con coherencia hasta el final dónde acababa la teología de la liberación. Y con esto añado lo siguiente. Hemos estado hasta ahora viendo aspectos muy positivos de la religión, pero digamos de una vez más, o si es necesario recordar, los aspectos nefastos de la religión. La religión ha asolado este mundo. La religión ha sido la madre de todas las guerras. Por la religión nos hemos odiado, como decía el cardenal Newman, cuánto nos odiamos los unos a los otros por el amor de Dios.
La religión en este país está imposibilitando, por ejemplo, que podamos avanzar en la eutanasia, ha sido en el aborto, está siendo en bioética en este momento en cuestiones claves. Y estos son aspectos decisivos. Me da igual que sean de las iglesias, me da igual que sea de la religión, que es la que nosotros tenemos en nuestra cultura, o me da igual que sea de una concepción de Dios. Y ante eso también hay que ser, en este sentido, sumamente no solo crítico, sino llevar a la realidad esta concepción auténtica que vemos que puede haber de la religión, salvarla y después aplicar esto a nuestra vida cotidiana. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa, Pero el problema, Javier, ¿me permites sí, un momento, sí, sí. al hilo de lo que ha dicho Javier Sadaba? Yo más bien creo que el problema no es de las religiones en sí, sino de una hipertrofia o malentendido monoteísmo. Es decir, si uno considera que el Dios personal en el que cree es no solo válido para mí, sino que tiene que ser válido para los demás, y como consecuencia de ello pretendo imponerlo a la diversidad de culturas y de expresiones de sentido que hay en el mundo, entonces introduzco inmediatamente un factor de conflicto, introduzco el horror en el mundo. Bueno. Ahora, si partes del principio de la religión, que estamos aquí hablando, de que la religión, ante todo, por encima de etimologías, semántica y otras cuestiones de orden teológico, es relación íntima y de experiencia, y en ese sentido me distancio de la concepción teológica que ha surgido o se ha impuesto en Occidente, considerando que la religión y Dios es pensable, es pensamiento, y en eso recojo y estoy de acuerdo contigo, Javier, que si la religión y la teología y Dios es pensamiento, es falso, mientras que si es experiencia, y lo que tú decías, José Antonio Marina, es verdadero, ahí fundamentalmente creo que, como considera la tradición oriental cristiana, del cristianismo oriental, que no se puede diferenciar o distanciar teología de experiencia mística, es decir, nadie puede hablar de lo que no ha experimentado previamente. Por lo tanto, yo considero que es fundamental el factor de relación en este sentido de sí, me parece que Luis Sencillo y luego José Antonio Marina y luego Juan José Tamayo. Claro, máxime cuando el concepto de Dios que se exporta y se quiere imponer monoteísticamente está basado en filosofía griega, claro, y se exporta en canales de derecho romano, con lo cual se acaba el cristianismo, se convierte en una especie de partido, como un partido político, una disciplina de partido, una idea, cuando previamente el cristianismo es para la libertad os quiso Cristo, es una distensión de esos rituales romanos antiguos, de la religión romana, y una vivencia de hijos de Dios en el reino con toda libertad. Claro. Y, claro, y una experiencia muy personal. Y una experiencia muy personal. Marina, y con consecuencias sociales con la teología liberal. Enlazando con lo que dice Javier, que efectivamente en nombre de Dios han hecho las mayores brutalidades del mundo, y al fin y al cabo, por lo único que nosotros tenemos en este momento algo que enseñar al Islam, es porque Europa ha sido una bestia precoz y ha hecho todos los horrores imaginables, pero 8 siglos antes, y estamos viendo a ver si salimos de ello. Lo que yo he defendido en mi libro, que sienta muy mal a personas piadosas, yo creo que no a personas verdaderamente religiosas, es que las religiones tienen que someterse a un criterio ético. El marco ético está por encima de las religiones. Y cuando se estudia la historia de las religiones se ve que, por ejemplo, la aceptación dentro del catolicismo de la libertad de conciencia, por ejemplo, o de la igualdad de la mujer, ha sido una presión ética sobre la religión que lo que ha hecho ha sido llevarle por el buen camino. Entonces, el marco ético es el que dictamina si una religión es aceptable o no es aceptable. Totalmente de acuerdo. Y por eso, y de hecho, cuando en los parlamentos de las religiones... Pero ha llegado a decir incluso José Antonio Marina que Dios se hiciera bueno fue un gran progreso. Sí, porque no siempre dentro de las religiones antiguas Dios era una entidad el Dios bíblico benévola, no es un Dios bueno, empieza a ser Dios bueno con los profetas. En cuanto se empieza ya a preocupar de la justicia, de los pobres, de los débiles. Pero decía que cuando en el Parlamento de las religiones se han reunido representantes de todas las religiones, en el aspecto dogmático no se han puesto de acuerdo nunca. En los aspectos éticos sí. Y eso yo creo que es la gran salida y el gran problema que tenemos ahora. Cuando se quiere demonizar a las religiones, lo que se quiere únicamente decir es, mire usted, las religiones son aceptables o inaceptables según la ética que tengan. Y si se encuadran dentro del marco ético, van al campo de su vida privada
de la vida privada, de las verdades privadas, y entonces son aceptables. Si chocan con el marco ético es el marco fundamental de referencia de la humanidad. Y como no lo hagamos así, entonces sí que nos vamos a equivocar. Claro. Sí, Aquí, yo creo que... precisamente por eso he publicado este libro, que es realmente el estudio del escándalo de 2 milenios. Las claves son el escándalo. Yo lo de los escándalos del milenio. De la Iglesia, las iglesias, y la Iglesia Católica, que no ha cumplido con la ética. Sí. La misma Inquisición, por ejemplo. Yo estoy de Eso es acuerdo la clave, con... el respeto, lo que estáis diciendo, Claro. es decir, una religión desde su afirmación en su identidad, participando de su forma de percibir la verdad y experimentarla. Al mismo tiempo, no concibe el respeto a otras posibilidades de experimentar Pero el esa... respeto es algo ético fundamentalmente, y como decía Eso, José Antonio, entonces, claro, ahí ¿no? estaría la frontera entre la aceptación de la falsedad o de la y creo que convenía verdadera... decirlo. Claro, yo quiero decir casi telegráficamente, porque veo que el tiempo se echa encima, en relación con lo que ha dicho Javier, totalmente de acuerdo con ese alegato y esa denuncia sobre las perversiones de la religión. Sí. Creo que muchos de los filósofos y algunos españoles filósofos de la religión se han convertido en apologetas de la religión y se han olvidado de la dimensión de la crítica de la religión. Claro. No se puede pasar por alto la crítica de la religión que se ha hecho en el siglo XIX. Tres cosas muy perdón, un segundo. Perdón. La crítica económica, la crítica filosófica, sí, la crítica cultural y la crítica ideológica. Por tanto, totalmente de acuerdo. Segundo, en el tema de religión, religare o relegere, yo creo que como esto de las etimologías es bastante subjetivo, con el permiso de Isidoro de Sevilla, con el permiso de Isidoro de Sevilla, yo me apunto a las dos, porque creo que destacan dos elementos complementarios. El primero, religare, quiere decir relación, como ha dicho Isidoro, y relación en el sentido no vertical, sino también horizontal. La religión tiene una dimensión de relación comunitaria. Claro. Y yo creo que esa concepción de religión como religare desde una perspectiva horizontal libera del espiritualismo, de una concepción individualista de la religión. Y relegere creo que es una etimología muy certera porque nos libera de los fundamentalismos que renuncian a la hermenéutica, porque en el fondo, cuando José Antonio dice relegere y se queda con ello, yo digo, efectivamente, la hermenéutica, que es una de las grandes carencias que se ha dado en las teologías de cualquier religión. Relegere quiere decir reinterpretar el texto fundante de la religión dentro del contexto en que se lee. Fernando, yo sí que voy a ser telegráfico ahora, pero quería apuntar algunas de las cuestiones que se han dicho aquí respecto a esa, bueno, aparente, como decía Luis, y creo que está en el ambiente, ¿no?, bondad del cristianismo inicial, ¿no?, ese cristianismo del Jesús de los niños, del Jesús contra lo que podía ser la hipocresía y tal. Bueno, el cristianismo es eso que aparente, bueno, que no soy experto, pero ciertamente de lo poco que conocemos de Cristo, y es Pablo de Tarso, y en Pablo de Tarso de esto encontramos muy poco. En Pablo de Tarso ya hay una actitud sumamente dura, eclesial, de doctrina, que tiene muy poco que ver con estos lazos maravillosos y tiernos de los cuales estamos hablando. Después, respecto de la ética, por supuesto, la ética es autónoma, se basta a sí misma, ¿no? Y la ética no tiene por qué depender de la religión, sino todo lo contrario, es la que juzga, ¿no? Y la filosofía, en este sentido moral, pues juzga todo aquello que tiene que ver con las relaciones resulta escandaloso. ¿Cómo? Que resulta escandaloso. Es que, como decía Derek Parfit, uno de los filósofos actuales, dice, estamos empezando a emanciparnos moralmente de la religión. Es que estas cosas cuestan mucho. Pero ¿quién define las normas de la ética para que sean universales? Te lo pregunto, Javier, porque, por ejemplo, en la mayor parte de los casos, lo que llamamos ética en el mundo occidental es una ética que se ha fabricado desde la religión cristiana, sin tomar en consideración otras posibles. Se ha fabricado desde la palabra de Cristo, claro, pero antes de la religión cristiana. Pero por ejemplo, eso José Antonio lo explica bastante bien en el libro respecto a lo que es el origen y la explicación de una cosa. El origen ha sido ese, por supuesto. ¿Tú crees que, José Antonio? Sí, yo creo que sí se puede fundar una ética universal. Es una de las propuestas de tu libro, claro. Pero lo que pasa es que... Y me imagino que tu próximo libro va a ir por esos derroteros, ¿no? Sí, el próximo libro va a ir sobre lo siguiente. Sexo y norma. ¿Por qué de las morales sexuales, que son absolutamente culturales, podemos pasar a una ética de la sexualidad? Porque ese es el proceso que se ha seguido. Lo que pasa es que los filósofos son muy megalómanos
Y entonces han creído que podían levantarse una mañana y poner de arriba abajo, sacarse toda una moral. Tomada de la religión. José Antonio, yo no digo que no pueda existir una ética universal. Digo que la ética que en estos momentos se nos propone como universal, a lo mejor no es tan universal como parece. Incluso la famosa declaración de los derechos humanos, que en Oriente se interpreta como una ideología occidental. Claro, Fernando, porque acabamos de empezar. Acabamos de empezar. No tenemos una metodología todavía. Con lo que dice todavía. Fernando me refería a decir, habláis de ética universal. Definamos qué es lo que define o refiere ética universal. Haz el bien y evita el mal. Sí, la la ética universal defiende como principio fundamental el respeto a las diferencias, al hecho de querer interpretar. Bueno, a unas diferencias sí y a otras no. Claro. No a todas las diferencias. ¿Y quién dice qué diferencia? Sí, vamos a ver. Entonces no respetamos el derecho a la diferencia. La tortura está bien si está el derecho a la diferencia, el derecho a la diferencia es radicalmente falso. Claro, depende de cómo. Lo que hay es derechos universales que favorecen las diferencias. Al derecho a la diferencia se opone la homogeneidad. No. La homogeneidad en normas universales, claro. Naturalmente. Los derechos universales valen para todos. Pero mira, por una razón, sí. Lo que va a hacer la ética, nos hemos equivocado con la ética diciendo es un conjunto de prohibiciones, de deberes y de no sé qué. La ética es las mejores soluciones que a la inteligencia se le han ocurrido para resolver no más de una docena de problemas. Cómo valoro la vida mía, cómo valoro la de los demás, cómo valoro el sexo, la familia, la educación de los chicos, la relación con los extranjeros, la propiedad y la distribución de la propiedad. Y entonces han empezado a haber soluciones. Y lo único que yo digo, por lo que pueda haber una ética universal, es porque se puede justificar razonablemente que hasta donde sabemos en este momento, a lo mejor, igual que la ciencia tenemos que cambiar, la mejor solución para resolver estos problemas son las siguientes. Yo creo que sí se puede justificar por qué la monogamia es mejor que la poligamia. Entre otras cosas porque cuando las mujeres pueden elegir, prefieren la monogamia. De manera que sí se puede, pero caso a caso. Viendo a ver, ¿y esto por qué es mejor, por qué es mejor esto que lo otro? La ética es una ciencia inductiva, no es una ciencia deductiva. Y hace falta una tarea antropológica, cuidadosa, de crítica, de prueba, de comprobación, que los éticos no lo han hecho hasta ahora porque no han tenido paciencia. Bueno, yo evidentemente no voy a hablar ahora no voy a hablar como catedrático de ética porque soy una pedantería, pero sí me gustaría decir brevísimamente, y sobre todo respecto a lo que ha dicho Isidro, y estando fundamentalmente de acuerdo con lo que ha dicho José Antonio, mira, la ética es una conquista que hemos hecho los seres humanos a lo largo de la historia, ¿no? Y estamos en ello. Y frente a la ética puede haber una actitud que creo que detrás de lo que te decías tú, que me parece su negación, que es el relativismo. Es decir, una cosa es que yo esté a favor de las costumbres más distintas, y te aseguro que en este sentido me apetece que este mundo sea un mundo con inmenso colorido y cada uno haga lo que le dé la gana. Ahora, tiene que haber una tendencia a que haya valores compartidos por todos los seres humanos, que precisamente eso es la ética, porque si no, no sería ética. La ética no es un conjunto de costumbres, a pesar de que esa sea la etimología esto latina. La ética es el intento por conseguir una armonía en la cual no haya interferencias, que esos son los deberes, y haya ayudas, que esos son los bienes, y cada uno pueda tener precisamente su propia gusto, felicidad. Y una vez dicho eso, quiero acabar con lo que decía antes, con Juanjo. Mira, tú has hablado de filosofía de la religión. En España todavía no hay prácticamente filosofía de la religión. Y a lo que te referías tú era a teólogos, que es muy distinto. Teólogos que se han convertido en filósofos. Es muy distinto. Eso. Pero mira, por ejemplo, cuando la razón... Por ejemplo, Zubiri llegó a ser una apologeta de la religión. El libro que tiene, tiene Zubiri a mí me parece muy flojo por esa razón. Exactamente. La filosofía de la religión es actuar desde una actitud, es decir, de la misma manera que filosofía del conocimiento, filosofía del arte, pues uno estudia desde la filosofía de la religión, no desde la teología, desde una teología concreta. En ese sentido, como mucho, ha habido teologías filosóficas, hay disputas internas dentro de la teología, pero estamos todavía por hacer y por construir, y es uno de los, por cierto, una de las tareas que tendría también la Universidad Española, auténtica filosofía de la religión, ¿no? Ahora, yo con una dimensión después muy práctica, y es que al final, lo bueno de la religión, que tiene una parte buena, sin duda, puesto que responde a raíz humana, se aproveche, pero que no sea alienante, que lo primero es este mundo, y hay que resolver los problemas concretos aquí, y que no sea la religión ningún instrumento, como he dicho antes, ¿no?, que sirva para dejarnos entontecidos y estupidizados. A mí me parece, Javier, o yo por lo menos lo he intentado con una, digamos, con una gran humildad, pero que me gustaría que también vosotros opinarais, que sí se puede hacer un criterio de evaluación de las religiones, con algunas cosas muy concretas. La cercanía o lejanía de la experiencia, la cercanía o lejanía del poder,
los medios de indoctrinación que se utilizan para transmitirse, su encuadre dentro de un marco ético más universal. Las religiones del libro, si aceptan la hermenéutica o no aceptan la hermenéutica. El problema que tiene el Islam en este momento es que se cerró la puerta de la ijtihad, diciendo, ¿no? Esto ya no se comenta ni un paso más, cosa que no era maometana. Mahoma no quería tener sacerdotes ni intérpretes, quería que cada uno tuviera precisamente la obligación de acercarse a la escritura. Yo creo que sí hay unos criterios para evaluar las religiones que hace que no todas las religiones sean lo mismo. Y que en este momento, por ejemplo, el budismo tiene un gran prestigio. No es casualidad que en este momento haya en Francia 2 millones de budistas franceses. No, han encontrado otra cosa. No es en vano que se pueda decir los defectos que en este momento tiene la implantación musulmana. Pues que está muy relacionada con el poder, que se ha metido en política, que el Corán sigue siendo un código penal civil, que no ha hecho una hermenéutica de... Bueno, sí se pueden decir cosas para evaluar unas religiones respecto de otras, y yo creo que tenemos que tener también la valentía un poco de decirlo, igual que hacemos, porque si no, hacemos la crítica solo de la religión cristiana. De acuerdo. Y no solo que ojalá los budistas fueran así en Ceilán y no machacaran a los tamíes, ¿no? Pero ¿cuál es la fuente? Eso es un problema político, no religioso. No, pero quiero decir, los efectos, como estaba hablando de criterios, ¿no? Claro. El criterio político, por ejemplo, en el Islam son todos, en una sociedad teocrática. Es que Sri Lanka es un país nacional budista. Claro. Lo que yo os pregunto es, esas religiones en cuyo nombre se han perpetrado muchas de las grandes calamidades, catástrofes y crímenes de la humanidad, ¿no son siempre religiones que se han interpretado de una forma integrista? Quiero decir, que el ámbito natural, me parece a mí, filosóficamente hablando de la religión, es un ámbito simbólico, que toda religión requiere una interpretación simbólica, pero surgen las iglesias, surgen las alianzas entre el poder político y el poder religioso, y entonces se tiende a dar una interpretación literal de unas sagradas escrituras, que puede ser la Biblia, que puede ser la Bhagavad Gita, que puede ser el Corán, y ahí es cuando surge el problema. Pero todas aquellas religiones, y ahí nos vamos al budismo, que no han incurrido nunca en la tentación del literalismo, no han caído en el integrismo, no han provocado y que no han males. tenido tampoco la tentación de configurar una iglesia, porque de la iglesia se va a la ortodoxia, y de la ortodoxia se va a la necesidad de implantar la ortodoxia porque se considera la fe, y entonces es una deriva muy peligrosa. Los budistas no han tenido nunca una iglesia ni una ortodoxia en ese sentido. Mira, ha habido... Yo en ese sentido pienso que el nacimiento de la crisis fundamentalmente comienza no en esos efectos que ahora se están aquí desplegando, sino cuando consideras, y eso ya viene desde Sócrates, que el mundo tiene que tener un sentido. Y que ese sentido tienes que proporcionárselo al mundo. En ese momento introduces... Pero eso es contradictorio, si ya lo tiene... No, es que no lo tienes, no, pero bueno, pero perfectamente. Pero Bueno, entonces... lo tiene y tienes que percibirlo, tú en cuanto ser humano. Es que no ha dicho Entonces, eso, ¿qué ocurre cuando tú... Yo creo que no lo tiene. Perdona, otra cosa es que lo tengas que dar el que puedas, ¿no? Pero ¿qué ocurre entonces cuando, a la inversa de lo que ha pensado el pensamiento tradicional anterior y poético, que el mundo no tiene un sentido, sino que es lo que es, lo que es... Cuando tú dices filosófica o religiosamente que el mundo tiene un sentido, introduces un proyecto y un destino para ese mundo, y por lo tanto fuerzas al mundo y a tus semejantes a canalizar la vida hacia ese sentido. Y eso es lo que introduce el elemento de conflicto, de violencia, de horror que hemos vivido. Yo diría, ahí veo yo la clave. Continuando por la línea de José Antonio, creo que ahora mismo estamos en un momento espléndido para poner en marcha lo que yo llamaría una ecumene de las religiones a través del diálogo interreligioso. Creo que es un momento espléndido porque las religiones en general se están desdogmatizando y se están etizando, que creo que es una de las grandes claves. A mí, por ejemplo, me preocupa menos, como teólogo cristiano, reafirmar las verdades fundamentales del cristianismo que apoyar desde la ética liberadora de Jesús un proyecto para nuestra sociedad que sea más igualitario. Y en ese sentido yo creo que las religiones tienen 4 o 5 grandes principios que son por lo que se validan en la relación con el mundo actual, que son el trabajo por la justicia, la defensa de la paz, el respeto de la naturaleza, cuidado, en esa ética universal creo que hay que evitar el antropocentrismo y la actitud de tolerancia. Para mí... Pero para eso habría que ser religioso, para conseguir eso. Yo me he preguntado una cosa, Juan, porque fíjate,
Juan antes ha hablado de que efectivamente la experiencia, fundamentalmente la experiencia budista, es una experiencia de alcanzar la liberación. Sí. Juan José está hablando también de la teología de la liberación respecto de una liberación mucho menos individual mediante la meditación, sino mucho más activa, liberando incluso políticamente a la gente. Pero son dos liberaciones diferentes. Desde Occidente nos da la impresión de que esa liberación puramente espiritual, individual, deja mucho que desear desde el punto de vista práctico porque no se compromete en los acontecimientos prácticos. ¿Es una visión verdadera o no? Bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar el budismo mahayana del hinayana. Claro. Lo que nos ha llegado a Occidente es el budismo hinayana, que sí es esa liberación individual, personal, en lo que tú lo único que quieres es no sufrir. El sentido de liberarse es no sufrir, pero en el mahayana, el budismo mahayana, esa no es la meta. La meta sería esa capacidad de conciencia que te hace que no sufrir, llevarla, encarnarla en el mundo para ayudar a los demás. Bueno, digamos que y ser más la idea es que tú no puedes, no puedes ayudar a alguien si tú no has cambiado, si tú no has entrado en otro nivel de conciencia. Si tú no, bueno, básicamente si tú sigues enganchado y atrapado en tus emociones, no puedes decir a alguien, llevarle a otro afuera, ¿no? Pero bueno, y ahora, aprovechando que me has dado la palabra, hay un tema, yo creo que es fundamental también, ¿no? La búsqueda del ser humano de espiritualidad, ¿no? La búsqueda de trascendencia. Entonces, ¿por qué algunas religiones, dices, por qué el budismo está tanto en Francia, ¿no? ¿Por qué algún tipo de cristianismo está floreciendo también? Porque están dando métodos para el ser humano para conectar con eso trascendente, espiritual. Métodos que no están basados en creencias, no están basados en lógica, sino en experiencia. Y esto es lo realmente interesante, ¿no? La meditación, sobre todo, sí, entre todos. Claro, o la oración, o más alto, sí, ¿no? La experiencia entonces, ¿cómo? ¿Qué métodos? Eso es lo que está floreciendo ahora. Ahora, te das cuenta de que eso tiene un peligro, y como yo vengo del campo de la psicología, tiene el peligro de con qué facilidad se pueden confundir fenómenos estrictamente psicológicos con fenómenos religiosos o de trascendencia. Los poemas que tenían los de la generación Beat, que veían a Dios, Huxley. A mí el libro de las puertas de la percepción, que a Fernando le interesa mucho, a mí también me interesa mucho, al final no te quedaba así aquella especie de iluminación que tenían las cosas, aquella especie de medio euforia. Bueno, es un fenómeno religioso cuando se puede mantener tan claramente con una droga, que sabemos cuáles son sus efectos químicos, se puede convertir eso se puede interpretar eso como una relación con la trascendencia. Y ahí hay un campo que yo no domino. Una respuesta brevísima. Sí. Es que lo que sucede es que lo que tú ves, esos colores tan bonitos, la vidriera, desde la experiencia de esa droga enteogénica, es lo mismo que a través de otras experiencias que nada tienen que ver con drogas, como por ejemplo la meditación, ves también. Lo que pasa es que es más difícil, más costoso, en fin. Pero Fernando, aquí practicar la meditación que tomas una pastillita, pero... Claro, la pregunta siempre de siempre, bueno, dejando a Huxley, que por cierto fue el que introdujo la palabra agnosticismo, es la palabra trascendente. Es decir, es que ¿qué queréis decir con trascendente? Yo entiendo por trascendente, en sentido inmanente, que yo trasciendo mis creencias para tener otras, que yo trasciendo mi modo de... mi estado afectivo actual para tener otro. Pero si de trascendente se habla algo que es distinto y superior a este mundo, entonces, naturalmente, las diferencias Bueno, vamos a ver, y a mí me gustaría aprovechar los últimos 5 minutos para introducir algo que cabe ser introducido a partir de tus palabras. Cuando tú utilizas la palabra trascendente, en mi opinión, estás utilizando un concepto típico del pensamiento occidental. Sí. Cuando Juanjo Tamayo hace un momento proponía una ecumene, la necesidad de llegar a una ecumene entre todas las religiones, que es en definitiva lo que busca el Papa cuando en Asís convoca a los líderes de las distintas confesiones religiosas, yo lo que pregunto, y parto un poco de lo que estabas diciendo, es cuando el fondo de todas las filosofías, de todas las religiones orientales es monista, y cuando el fondo de todas las religiones occidentales, las del libro para entendernos, incluyendo el Islam, es dualista, ¿cómo se puede crear ese ecumene? Porque dentro del monismo no hay diferencia alguna entre el creador y lo creado, es decir, no hay trascendencia. Pero dentro del dualismo sí existe esa exteriorización de otro mundo. Entonces, ¿cómo se puede conciliar eso? ¿Cómo se puede crear una ecumene con esa antinomia filosófica de fondo? Sí, mira, ética ética sí, pero no metafísica. Pero mira, por una razón que es, por lo menos hasta donde desde la filosofía yo he llegado. ¿Por qué casi todos los místicos son monistas?
Es decir, el panteísmo está, el misticismo está siempre a un paso del panteísmo. ¿Por qué un filósofo tan sumamente, en teoría, dualista? Porque el misticismo es una ciencia, es un gnosis, es tentativa de conocimiento. No es fe. ¿Por qué un filósofo, digamos, tan dualista de entrada como es Santo Tomás de Aquino, hace un descubrimiento filosófico, a mí me parece, de una belleza, de una brillantez absoluta, cuando descubre que respecto de la consistencia o de la esencia de las cosas había dualismo, pero respecto de la existencia había un monismo absoluto, y que entonces solo hay una existencia participada por cada una de las esencias, y se introduce en un monismo de la existencia que, cuando lo comparas con cosas que dice Sankara dentro de la teología, digamos, Vedanta, dices, bueno, están diciendo cosas muy parecidas, están diciendo, o cuando ves los textos zen de esa especie de brillantez, de sorpresa ante la existencia, y bueno, aquí sí que están tomando, aquí sí que están habiendo cosas muy parecidas. Es decir, si prolongas una parte de la teología, no ya solo la teología mística, sino una parte de la teología escolástica, a partir de la idea de existencia, te encuentras con un monismo bastante... Claro, porque permíteme que te lea unas líneas de Ken Wilber, que es uno de los grandes psicólogos, como sabes, transpersonales en estos momentos del mundo. Ken Wilber, que es una persona muy interesada por la dimensión esotérica, no exotérica, es decir, por la dimensión mística, no mítica, de las religiones, dice: una religión no es esotérica o mística porque sea oculta, secreta o algo por el estilo, sino porque nace de la experiencia directa y de la conciencia personal. La religión esotérica no te pide que tengas fe en nada ni en que te sometas dócilmente a ningún dogma. La religión esotérica, por el contrario, consiste en un conjunto de experimentos personales que llevas a cabo científicamente en el laboratorio de la propia conciencia. No se trata, pues, de un conjunto de principios y de leyes basadas en creencias o en deseos, sino en una experiencia directa, validada y verificada públicamente por un grupo de iguales que también han llevado a cabo el mismo experimento. Y ese experimento es la meditación. Sí, pero mira, eso Juan José lo podría explicar mejor que yo. A mí me llamó mucho la atención las cosas, el tipo de problema que le preocupaba a Santa Teresa de Jesús, una mística, que decía, vamos a ver, ¿hasta qué punto me puedo yo fiar de las experiencias místicas? Y tiene unos análisis de una dureza y de una brillante, decir, ¿cómo sé yo que esto no me lo estoy inventando? Y si conducen a conclusiones de alcance universal, no, lo único que Wilber dice, de la misma forma que no hay una química americana, china o italiana, tampoco hay una mística americana, china, italiana, budista o cristiana, es la misma. Bersón llegó, digamos, a todo su espiritualismo diciendo, mire usted, todos los fenómenos místicos son semejantes, algo tiene que haber por debajo. De manera que pero Santa Teresa de Jesús decía una cosa que a mí me llama más atención. Pues mire usted, depende de las consecuencias prácticas que tiene. Alguien que ha tenido una experiencia absolutamente trascendental y que en su vida práctica sigue igual, eso es falso. Bueno, yo en cualquier caso, en ese sentido, no sigo y soy mucho más... Pero es que ese tipo de experiencias, no eres el mismo una vez que las has vivido. Cuando tú en tu libro... te presentan con un saber a mí, sin incertidumbre. Respecto de tu libro, Fernando, que ya sabes que tengo muchas críticas, que siento no poderlas hacer aquí, pero tienes una cosa donde sí me lo tomo en serio. Esta experiencia que tuve ha cambiado mi vida. Bueno, vamos a empezar por ahí. El servicio postventa, eso es lo que demuestra la validez de la experiencia. Yo ahí quería añadir justamente la diferencia entre esa vivencia aparentemente teórica y lo práctico de tu discurso. Justamente el místico, el poeta y el enamorado rompen ese dualismo en todos los aspectos. No distinguen alma y cuerpo. No distinguen frente a un principio que se afirma el que lo niega. Y no distinguen objeto y sujeto. ¿Y eso cómo se verifica después de esa experiencia en el nivel práctico? Pues sencillamente en la enseñanza de Jesús: no respondas ante la provocación. Es decir, ruptura de la dialéctica, ruptura de la separación, ruptura del enfrentamiento. El principio dialéctico es lo que introduce el elemento conflictivo y violento en el mundo y lo enfrenta y diaboliza al otro. Oye, pero el caso es que al final, yo la verdad es que hemos desbordado de tal manera la idea de religión, porque esto, ¿qué diferencia hemos empezado la parapsicología y esto? Pero Javier, sin embargo, yo creo que hemos seguido un hilo que a mí me parece realmente importante. Yo decía retóricamente. Hemos empezado por Dios, hemos seguido por religión, hemos seguido por iglesia. Y luego al final de lo que estamos hablando es de ética. Por decir lo que pienso, me parece llevado el agua a tu molino. Ya que estamos al final sobre este asunto, y estoy dispuesto a argumentarlo, naturalmente, porque aquí la cuestión no es, uno puede decir que ha tenido experiencias maravillosas de todo tipo, ¿no?
Experiencias religiosas, en sentido estricto, yo creo que no las hay. Hay vivencias, que son siempre internas y que son privadas, y que después unos le darán un valor estrictamente natural y otros... Experiencia y vivencia son no, dos cosas bastante parecidas. Experiencia de Dios no hay porque tendría que ser un objeto, para decirlo en términos groseros, y no es un objeto espacio-temporal. Experiencia solo tiene uno de las cosas que tiene, que son intersubjetivas, que puede repetirlas. Y las experiencias... Ahora, que después pudiéramos tener la última prueba podría ser pragmática, si todos pudiéramos llegar a consecuencias... Mi experiencia de que quiero una persona mi experiencia de que quiero una persona es una experiencia que no es intersubjetiva, solo la tengo yo, respecto a la cual puedo engañarme o no engañarme. No es trascendente, ¿eh? En absoluto, es absolutamente inmanente. Bueno, claro, es que estamos pero es que los místicos no niegan la presencia de la trascendencia. ¿Todo eso sería compatible con el ateísmo? Pregunto, ¿todo lo que tú estás diciendo sería compatible con el ateísmo, sí o no? Por ejemplo, del budismo. Bueno, Garodí dice que, y tienes razón, creo yo, el ateísmo es una fase necesaria para llegar a la religión, precisamente porque te obliga a pensarla y a repensarla. Es la ilustración del proceso religioso. No, llegó antes. A ver, el budismo siempre... La mujer está el debate, es consecuencia, no efecto en el caso. No, perdón. El budismo siempre está el debate si el budismo es una religión o una filosofía, ¿no? Sí, y la razón, es un debate importante. La razón es porque el método, y esto es lo que antes hablaba, el método para llegar a la experiencia, como quieras llamarla, es ¿quién soy yo? La conciencia de uno mismo, ¿no? Sí. Ahí se acerca mucho, por ejemplo, a la filosofía en el que, bueno, yo no soy este cuerpo, yo no soy las células, yo no soy la mente. Entonces, el budismo dice, bueno, cuando tú realmente, o sea, todo esto que dicen los filósofos, que lo dicen un poco desde la lógica, desde la reflexión, si se dieran cuenta realmente de lo que están diciendo, eso es una experiencia espiritual. Eso es lo que llama el budismo la realización. Pero fíjate, hay una diferencia en todo lo que hemos dicho que no ha salido hasta ahora y es importante. Religiones en sentido positivo y en sentido natural. Porque claro, unas son las religiones reveladas, de donde aparece que algo viene de fuera y se coloca allí, que son las que habitualmente existen. Y otra cosa son las vivencias que uno puede tener de forma natural. A mí esa distinción me parece esencial. Si uno se queda en las segundas, que sería el caso mío, digo el caso mío, teórico y práctico, lo que quiero decir es que trascendencia no conozco ninguna. Y respecto a las religiones positivas no creo en ninguna. Y que los seres humanos lo pueden hacer más, sí. Quédese ahí. Se nos ha terminado el tiempo, perdona que te interrumpa, Javier. Ponemos unos puntos suspensivos, procuraremos rellenarlo en algún programa sucesivo. Y digamos ahora, sensación final del Rocío, alguien está detrás. Lo escribió Lezama Lima y yo utilicé esa frase como renglón final de una de mis novelas. Sírvannos también ahora para poner hermoso término a este debate dos poemas de un hombre que llevaba en sus venas gotas de sangre jacobina, Antonio Machado. El primer poema dice así: y ha de morir contigo el mundo mago, donde guarda el recuerdo los hálitos más puros de la vida, la blanca sombra del amor primero, la voz que fue a tu corazón, la mano que tú querías retener en sueños, y todos los amores que llegaron al alma, al hondo cielo, y ha de morir contigo el mundo tuyo, la vieja vida en orden tuyo y nuevo, los yunques y crisoles de tu alma trabajan para el polvo y para el viento. El segundo poema, también de Antonio Machado, ya lo he dicho, es un soneto y dice lo siguiente: cuando el ser que se es hizo la nada y reposó, que bien lo merecía, ya tuvo el día noche y compañía tuvo el hombre en la ausencia de la amada. Fiat umbra, brotó el pensar humano, y el huevo universal alzó, vacío, ya sin color, desustanciado y frío, lleno de niebla ingrávida en su mano. Toma el cero integral, la hueca esfera que has de mirar si lo has de ver erguido. Hoy que es espalda el lomo de tu fiera, y es el milagro del no ser cumplido, brinda, poeta, un canto de frontera a la muerte, al silencio y al olvido. Termina así, por hoy, negro sobre blanco. Queden con Dios. Buenas noches.